Aunque los jefes de las republiquetas locales en su totalidad habían apoyado a Buenos Aires, los argentinos habían demostrado su indiferencia ante las necesidades de la población local y su disposición a sacrificar toda la región a sus propias exigencias. Los peruanos, por su parte, se encontraban en unas relaciones incómodas con Bolívar y sus ejércitos colombianos. La élite limeña no estaba preparada para estimular coherentemente la anexión de Charcas a sus propias fronteras nacionales. Le interesaba más definir las jurisdicciones de Puno y la frontera costeña de Atacama, especialmente en la región de Tarapacá. El 9 de febrero de 1825, cuando Sucre y su ejército llegaron a La Paz acompañados del doctor Casimiro Olañeta como consejero supremo, Sucre promulgó un decreto que convocaba a la reunión de una asamblea deliberante de todas las provincias de Charcas. En abril de 1825, cada provincia debía enviar sus delegados para determinar la suerte de la región. En julio de 1825, tras algunos retrasos, por fin se reunieron 48 delegados en Chuquisaca. Por una abrumadora mayoría, la asamblea se inclinó por la independencia estatal. El 6 de agosto de 1825 se promulgó una declaración de independencia y el nuevo estado tomó el nombre del propio Bolívar en reconocimiento de la necesidad de obtener la aprobación del jefe militar. El Congreso chuquisaqueño envió una delegación oficial a La Paz, pidiéndole el respaldo a sus decisiones que habían sido apoyadas por Antonio José de Sucre. Alegando en un principio que el Congreso peruano todavía había de decidir el último destino de la región, Bolívar acabó cediendo después de su gira triunfal por las ciudades de Charcas. Después, durante unos pocos meses, se convirtió en su presidente provisional. En los últimos meses de 1825, por fin se creó la República Independiente de Bolivia, sobre la base de la antigua Audiencia de Charcas. Al ingresar en su vida republicana, Bolivia era una región arrasada por la guerra y en depresión económica, que había de experimentar en los primeros años de su vida un estancamiento económico que duró casi medio siglo. La misma declaración de República Independiente para la región iba a tener una influencia profundamente negativa en la economía nacional, que agudizó y prolongó la crisis de los últimos años del periodo colonial. De hecho, la independencia boliviana iba a ejercer una influencia negativa en la región, causando una decadencia económica a largo plazo de las provincias del noreste argentino. La ruptura de los íntimos lazos con Lima dio lugar a una grave crisis financiera que no pudieron colmar fácilmente los pocos capitalistas extranjeros que llegaban. Los costos de transporte, que siempre habían constituido una seria limitación para el comercio internacional de Bolivia, ahora todavía fueron más prohibitivos, pues Perú, Chile y Argentina le cobraban por el uso de sus puertos. La creación de un puerto boliviano en Cobija, en el desierto de Atacama, fue una pobre compensación para estas nuevas barreras mercantiles. Incluso en su mejor momento, solo un tercio del comercio internacional boliviano pasaba por sus muelles y todos los servicios de transporte terrestre quedaban bajo el control de extranjeros. Al declinar sus propios ingresos por el comercio internacional, los gobiernos bolivianos de la primera mitad del siglo XIX se vieron obligados a apoyarse cada vez más en la manipulación de la moneda y en el forzoso monopolio de la acuñación y exportación de la plata. La destrucción de minas e ingenios durante la Guerra de Independencia reducía drásticamente las ganancias. El aumento de los costos de transporte como resultado de las nuevas barreras arancelarias y el fin del crédito real como de la suspensión de las ventas del mercurio contribuyeron a la grave crisis de la industria minera. Además de la depresión del sector exportador, Bolivia observó que también disminuía su población urbana de habla castellana.
Potosí y Oruro, los dos centros mineros principales, estaban tan seriamente afectados que su población urbana global en 1827 se calculó en menos de 15.000 habitantes, 9.000 en Potosí y 4.600 en Oruro. Otras ciudades que dependían de la minería no estaban mejor. Por ejemplo, Chuquisaca había disminuido a 12.000 habitantes. En contraste con la decadencia de los centros mineros, las ciudades claves de Cochabamba y La Paz permanecieron estables e incluso crecieron. En 1827, la ciudad de La Paz era sin lugar a dudas la más poblada del nuevo país, con unos 40.000 habitantes. Cochabamba, por su parte, le seguía de cerca con 30.000 habitantes. Mientras que la primera Asamblea Republicana se vio obligada a aprobar los decretos peruanos de Bolívar que suprimían la recaudación del tributo del gobierno real sobre todos los indios varones, comprendido entre los 18 y 50 años de edad. El gobierno boliviano pronto se dio cuenta que no podía seguir dándose el lujo de sobrevivir sin él y al cabo de un año había restablecido el tributo colonial sobre todos sus indígenas. Bueno, este tipo de impuesto basado en la condición étnica va a ser una cosa que va a estar muy presente todo el siglo XIX incluso. Y es una cosa que es parte de lo que va a ser el pacto colonial que se ha establecido entre la corona, primero, y las comunidades indígenas, y que en la República se va a replicar, porque van a ser, de hecho es Bolívar el que va a intentar que estas comunidades pasen, sus tierras pasen al mercado y se conviertan en todo caso en propietarios de sus tierras, y son los mismos indígenas que dicen no, queremos seguir pagando como en la colonia. Y de hecho si ustedes pasan por los archivos, todavía hasta el siglo XIX y no sé hasta el XX, siguen pagando todavía contribuciones indigenales. De hecho, hoy en día, claro, ya no va para el Estado las contribuciones indigenales, pero todavía se quedan en los sindicatos de muchas comunidades. Esto claro, no es un precio alto, ¿no? 5 pesos, que es como un aporte voluntario que todos los años hacen, ¿no? En dos momentos, en Navidad y en San Juan. Pero claro, todavía no está generalizado. Entonces esto en cierta medida pervive, pero ya no para el Estado hasta ahora. Y se corta en el 52 más o menos, que es cuando ya no hay pongueaje, no hay patronaje, nada de eso.